La maldición del monasterio de San Juan de las Ánimas, un misterio oculto en México. En un rincón olvidado de México, rodeado por un denso bosque y envuelto en un halo de misterio, se encuentran las ruinas del monasterio de San Juan de las Ánimas. Este lugar, ahora en abandono, guarda en sus muros desgastados por el tiempo una historia inquietante que ha resistido los siglos, alimentando leyendas, miedo y curiosidad. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando un grupo de monjes franciscanos llegó a estas tierras con el propósito de establecer un centro religioso. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño de espiritualidad pronto se transformó en una pesadilla que muchos prefieren no recordar. Según los registros históricos, el monasterio fue fundado en 1623 y rápidamente ganó notoriedad debido a su ubicación aislada y su estricta disciplina religiosa. Los monjes que habitaban el lugar eran conocidos por sus severas prácticas ascéticas, que incluían ayunos prolongados y mortificaciones físicas. Pero lo que realmente distinguió a San Juan de las Ánimas fue su supuesto vínculo con lo sobrenatural. Se decía que el terreno donde fue construido había sido un sitio de sacrificios prehispánicos, dedicado al dios de la muerte. Incluso algunos historiadores afirman que los monjes encontraron osarios antiguos durante la construcción del monasterio, pero en lugar de detenerse, decidieron bendecir el lugar y continuar con su misión. Las primeras señales de que algo oscuro acechaba el monasterio surgieron años después de su fundación. Habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a reportar apariciones espectrales en las noches, figuras encapuchadas caminando en silencio por los alrededores, extrañas luces que se encendían y apagaban en las ventanas, y gritos desgarradores que parecían salir de las entrañas de la tierra. Aunque los monjes lo negaban públicamente, los rumores sobre rituales oscuros dentro del monasterio comenzaron a crecer. Se decía que algunos de ellos practicaban exorcismos clandestinos, utilizando antiguos textos prohibidos que habían llegado a sus manos desde Europa. La leyenda más aterradora asociada con el monasterio ocurrió en 1654, cuando, según relatos, un joven novicio llamado Tomás comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Tomás aseguraba que una voz le hablaba cada noche desde la celda contigua, aunque esa habitación había estado vacía durante años. Los monjes, alarmados, decidieron investigar y encontraron en la celda una cruz invertida tallada en la piedra y manchas de sangre que no podían explicar. A partir de ese momento, Tomás cayó en un estado de trance constante, hablando en lenguas desconocidas y mostrando una fuerza sobrehumana que requería de varios hombres para controlarlo. Después de semanas de intentos fallidos por purificar su alma, los monjes decidieron realizar un exorcismo. La ceremonia tuvo lugar en la capilla principal del monasterio y, según los testimonios, fue un espectáculo aterrador. Durante el rito, Tomás se liberó de las ataduras, y con una voz gutural que no parecía humana, reveló secretos personales de cada uno de los presentes, incluyendo pecados ocultos que habían confesado en privado. Algunos de los monjes huyeron aterrados, mientras que otros intentaron continuar el exorcismo. Finalmente, al amanecer, el joven cayó al suelo y dejó de respirar. Aunque los monjes aseguraron que el exorcismo había sido exitoso, ese evento marcó el inicio del declive del monasterio. Poco tiempo después, comenzaron a surgir muertes inexplicables entre los monjes. Algunos fueron encontrados sin vida en sus celdas, con expresiones de terror absoluto en sus rostros, mientras que otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los pueblos vecinos, cada vez más inquietos, evitaron acercarse al lugar, y las pocas personas que lo hacían hablaban de un ambiente pesado, casi irrespirable. En 1678, tras la muerte del último monje, el monasterio fue abandonado. El paso del tiempo no ha borrado el miedo que inspira San Juan de las Ánimas.
Los exploradores urbanos que se han aventurado a visitar sus ruinas cuentan historias escalofriantes, susurros en idiomas desconocidos, sombras que se mueven entre los escombros y una sensación constante de ser observados. En la década de 1970, un grupo de arqueólogos intentó realizar excavaciones en el lugar, pero el proyecto fue cancelado abruptamente tras varios accidentes inexplicables. Uno de los trabajadores aseguró haber visto una figura encapuchada que lo observaba desde una de las ventanas mientras trabajaba. Curiosamente, uno de los objetos más mencionados en las leyendas es una campana de bronce que, según dicen, nunca dejó de sonar a pesar de que fue retirada del campanario hace siglos. Vecinos de los pueblos cercanos afirman que, en noches de tormenta, el eco de la campana se puede escuchar claramente, como un llamado desde el más allá. Si has llegado hasta este punto de la historia, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Más Allá. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más fascinantes de la historia. A pesar de su tenebrosa reputación, el monasterio sigue siendo objeto de interés para historiadores y estudiosos de lo paranormal. Algunos lo ven como un testimonio de los excesos religiosos y las supersticiones de la época, mientras que otros creen firmemente en las energías oscuras que lo habitan. Las teorías varían, desde un lugar maldito por los sacrificios prehispánicos hasta un portal abierto por los propios monjes con sus prácticas prohibidas. Sin importar cuál sea la verdad, lo cierto es que San Juan de las Ánimas se ha convertido en un símbolo del miedo colectivo y de las historias que trascienden el tiempo. Hoy en día, las ruinas del monasterio son consideradas patrimonio histórico, pero su acceso está restringido debido a su deterioro. Sin embargo, los habitantes locales continúan alimentando las leyendas, convirtiendo al lugar en un destino obligado para los amantes de lo paranormal. ¿Será que las almas de los monjes aún deambulan por los pasillos? ¿O acaso las energías del pasado siguen reclamando lo que alguna vez les perteneció? Reflexionando sobre esta historia, resulta fascinante cómo los lugares cargados de historias y emociones extremas pueden convertirse en puntos de conexión con lo desconocido. San Juan de las Ánimas nos recuerda que la línea entre lo natural y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que imaginamos. La Casa Matucita, el enigma paranormal de Lima que desafía el tiempo. En el corazón de Lima, Perú, en una concurrida avenida rodeada de edificios modernos, se encuentra un lugar que parece estar atrapado en otra época. Una vieja casona amarilla, conocida como la Casa Matucita, se alza como un recordatorio de los misterios y terrores que han marcado su historia. Este lugar, envuelto en un aura de misticismo y escalofrío, ha sido el epicentro de innumerables relatos paranormales que han intrigado a lugareños y visitantes durante décadas. La historia de la Casa Matucita comienza en el siglo XIX, cuando fue construida como una residencia para una familia adinerada. Pero pronto, lo que parecía ser un hogar lleno de prosperidad se convirtió en un escenario de tragedias inexplicables. Según la leyenda más difundida, todo comenzó con un evento fatídico. Una noche, el dueño de la casa, cegado por los celos, asesinó brutalmente a su esposa y a sus hijos antes de quitarse la vida. Este acto de violencia marcó el inicio de los sucesos extraños que se reportarían en los años siguientes. A lo largo del tiempo, la casa cambió de propietarios en numerosas ocasiones, pero ninguno logró permanecer allí por mucho tiempo. Los relatos de inquilinos y vecinos hablan de sombras que se mueven por los pasillos, puertas que se abren y cierran por sí solas, y un frío intenso que se siente incluso en las cálidas tardes limeñas. La planta alta, en particular, ha sido señalada como el epicentro de los fenómenos paranormales. Se dice que quienes se aventuran a pasar una noche allí terminan perdiendo la cordura o, en casos extremos, la vida.
Uno de los episodios más famosos ocurrió en la década de 1960, cuando un sacerdote fue llamado para realizar un exorcismo en la casa. Según los testigos, durante el ritual se escucharon gritos desgarradores provenientes de la planta alta, aunque el lugar estaba completamente vacío. El sacerdote salió del edificio visiblemente afectado y nunca quiso hablar de lo ocurrido. Desde entonces, la reputación de la casa Matusita como un lugar maldito quedó sellada. En los años 70, un periodista local decidió aceptar el desafío de pasar una noche en la casa como parte de un reportaje. Armado con una cámara y una grabadora, ingresó al edificio acompañado por un equipo técnico. Lo que sucedió esa noche quedó plasmado en las grabaciones: pasos inexplicables, voces que susurraban su nombre y el sonido de risas infantiles que provenían de la planta alta. El periodista abandonó el lugar antes del amanecer, convencido de que algo más allá de lo natural habitaba en la casa. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir explorando los enigmas más oscuros de nuestra historia, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Más Allá. Tu apoyo es clave para que podamos seguir desentrañando los misterios del pasado. La casa Matusita no solo ha sido objeto de relatos paranormales, sino también de teorías sobre lo que podría estar detrás de sus fenómenos. Algunos sugieren que el terreno donde se construyó la casa está maldito debido a que, en la época prehispánica, era utilizado para rituales de sacrificio. Otros creen que los eventos inexplicables son el resultado de una energía residual dejada por las tragedias ocurridas en el lugar. Incluso hay quienes plantean que el edificio es un portal hacia otra dimensión, un espacio donde lo natural y lo sobrenatural se cruzan. Curiosamente, la casa Matusita también ha inspirado adaptaciones en la cultura popular. Desde películas hasta obras de teatro, su historia ha trascendido las fronteras de Lima y se ha convertido en un símbolo del misterio latinoamericano. Sin embargo, a pesar de su fama, el edificio ha permanecido cerrado al público durante largos periodos, lo que ha incrementado el halo de misterio que lo rodea. En los últimos años, se ha hablado de convertirlo en un museo del terror, aunque el proyecto no ha prosperado, tal vez por temor a lo que podría despertar. Un dato interesante es que, a pesar de los intentos de la ciencia por explicar los fenómenos, muchos lugareños evitan siquiera acercarse al lugar. Algunos taxistas se niegan a detenerse frente a la casa por miedo a traer la mala suerte, y los vecinos prefieren no hablar de lo que han visto o escuchado. Esta actitud refleja cómo, a pesar de los avances tecnológicos, el miedo a lo desconocido sigue profundamente arraigado en nuestra sociedad. La casa Matusita es un ejemplo perfecto de cómo los espacios pueden cargar con las emociones y energías de quienes los habitaron. Este lugar, con sus historias de tragedias y fenómenos inexplicables, nos recuerda que el pasado siempre deja huellas, visibles e invisibles, que pueden influir en el presente. Tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre lo que ocurre en la casa, pero su legado como un ícono del misterio está garantizado. El misterio del Hospital del Terror, las sombras de San Bernardino en México. En las entrañas de la Ciudad de México, en un barrio con calles que guardan siglos de historia, se alza un edificio que ha sido testigo de innumerables tragedias y fenómenos inexplicables, el antiguo Hospital de San Bernardino. Lo que hoy se presenta como un espacio en ruinas alguna vez fue un refugio para los más desamparados, pero también un escenario de sufrimiento, experimentos médicos cuestionables y hechos que han dado lugar a una de las leyendas más oscuras del país. La historia de este hospital se remonta al siglo XVI, cuando fue construido por órdenes de los frailes franciscanos con el propósito de atender a enfermos mentales y leprosos. En esa época, las enfermedades eran vistas como castigos divinos, y los tratamientos médicos estaban profundamente influenciados por las creencias religiosas.
En San Bernardino, los pacientes no solo eran sometidos a terapias físicas extremas, como sangrías y purgas, sino también a prácticas de exorcismo, ya que se creía que muchos de ellos estaban poseídos por espíritus malignos. Estas sesiones, llevadas a cabo en la capilla del hospital, pronto comenzaron a alimentar rumores de sucesos paranormales que aún persisten. Uno de los relatos más antiguos y perturbadores que rodean a este lugar es el de una enfermera conocida como María, quien trabajó allí durante el siglo XVIII. Según los registros, María era devota y entregada a su labor, pero también sufría de severos episodios de depresión. Una noche, tras una serie de muertes inexplicables entre los pacientes, fue encontrada sin vida en su habitación. Sin embargo, lo extraño del caso fue que muchos afirmaron haberla visto días después caminando por los pasillos del hospital, llevando una vela encendida y murmurando oraciones incomprensibles. Desde entonces, su figura ha sido reportada por generaciones de trabajadores y visitantes del lugar. En el siglo XIX, San Bernardino se convirtió en un punto de referencia para la atención psiquiátrica en México, pero también en un lugar de experimentación médica. Se cuenta que varios doctores llevaron a cabo procedimientos que, para los estándares modernos, serían considerados inhumanos. Pacientes fueron sometidos a lobotomías rudimentarias y terapias de electrochoque sin anestesia, dejando cicatrices no solo físicas, sino también espirituales. Muchos creen que estas prácticas contribuyeron a la acumulación de energía negativa en el lugar, convirtiéndolo en un foco de actividad paranormal. En los años 70, cuando el hospital ya había cerrado sus puertas, un grupo de jóvenes exploradores decidió ingresar al edificio abandonado. Lo que encontraron fue aterrador: habitaciones llenas de grafitis que parecían representar figuras demoníacas, herramientas médicas oxidadas aún esparcidas por el suelo y, según ellos, un eco constante de lamentos que parecía provenir de las paredes mismas. Uno de ellos relató que, al entrar en lo que parecía ser la antigua sala de exorcismos, vio una figura oscura al fondo de la habitación, que desapareció en cuanto intentó acercarse. Si estás disfrutando este relato, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Más Allá. Con tu apoyo, podremos seguir desentrañando los misterios más oscuros y fascinantes de la historia. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia del Hospital de San Bernardino es la conexión que parece tener con rituales prohibidos. Algunos investigadores sugieren que, durante su funcionamiento, se llevaron a cabo prácticas que mezclaban la medicina con el ocultismo. Esto se basa en hallazgos de símbolos tallados en las paredes de los sótanos y testimonios de antiguos empleados que hablaban de reuniones secretas en la capilla. Se dice que estos rituales buscaban proteger a los doctores de las energías oscuras liberadas durante los exorcismos, aunque, irónicamente, parecen haber intensificado el fenómeno. El lugar también ha sido objeto de estudios por parte de grupos paranormales. En 1995, un equipo de investigadores realizó una serie de grabaciones en el hospital y logró captar psicofonías con frases que decían "no salgas y me duele". Además, las cámaras térmicas detectaron presencias inexplicables en los pasillos y en la capilla, donde se registraron temperaturas anormalmente bajas a pesar del clima cálido de la ciudad. Estos resultados, aunque controvertidos, han reforzado la creencia de que San Bernardino sigue siendo habitado por algo más allá de nuestra comprensión. Hoy en día, el edificio permanece cerrado al público, aunque no está completamente deshabitado. Algunos vigilantes aseguran haber escuchado pasos en los pasillos vacíos y visto sombras moverse entre las ventanas por la noche. Uno de ellos incluso afirmó que, durante su turno, encontró velas encendidas en la capilla, a pesar de que nadie más tenía acceso al lugar.
Estos testimonios han alimentado aún más la reputación del hospital como un punto de encuentro entre lo terrenal y lo sobrenatural. Reflexionando sobre este enigma, no podemos evitar preguntarnos, ¿es el Hospital de San Bernardino un lugar realmente marcado por energías oscuras? ¿O son nuestras propias creencias las que han dado vida a las sombras que habitan allí? Este edificio, con su historia de sufrimiento y misterio, nos recuerda lo frágil que es la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre lo que ocurre en sus muros, pero su legado como un símbolo de los misterios no resueltos de nuestra historia permanecerá intacto. El enigma del tesoro maldito de la isla del pirata en el Caribe. En el corazón del Caribe, rodeada por aguas cristalinas y brisas cargadas de misterio, se encuentra una pequeña isla conocida por los locales como la Isla del Pirata. Aunque hoy es un destino turístico poco frecuentado, esta isla guarda una de las leyendas más intrigantes y oscuras de la región, la historia de un tesoro maldito que, según cuentan, ha cobrado la vida de quienes se han atrevido a buscarlo. La leyenda tiene su origen en el siglo XVII, durante la llamada Edad de Oro de la piratería. Según los relatos, el infame pirata Jean Lafitte, conocido por sus hazañas en el Golfo de México y el Caribe, utilizaba esta isla como un escondite para sus botines. Lafitte era conocido no solo por su astucia en el saqueo de barcos mercantes, sino también por su inclinación a los rituales extraños que, según sus contemporáneos, practicaba para proteger sus tesoros. Uno de esos botines, el más valioso de todos, se dice que quedó enterrado en la isla del pirata, protegido por una maldición que nadie ha logrado romper. El tesoro, según los registros y las leyendas, incluye monedas de oro, joyas de valor incalculable y reliquias que el propio Lafitte habría robado de templos sagrados en América Central. Sin embargo, el pirata nunca regresó a recuperar su fortuna, ya que murió en un enfrentamiento naval en 1823. Desde entonces, la isla se convirtió en el epicentro de rumores y expediciones fallidas. Los pocos que afirmaron haber encontrado pistas sobre el tesoro relataron eventos perturbadores, sombras que lo seguían, sonidos inexplicables en la noche y la sensación constante de ser observados. Uno de los relatos más antiguos data de 1851, cuando un grupo de buscadores de tesoros liderado por un comerciante español llamado Francisco de Alarcón llegó a la isla. Según los registros de su diario, encontraron un conjunto de marcas talladas en las rocas que parecían señalar un punto específico de excavación. Sin embargo, esa noche, mientras descansaban en la playa, 3 miembros del equipo desaparecieron sin dejar rastro. Francisco escribió que escucharon gritos provenientes de la selva, pero cuando intentaron investigar, se encontraron con un viento tan fuerte que los obligó a regresar al campamento. A la mañana siguiente, decidieron abandonar la isla, convencidos de que habían despertado algo que debía permanecer oculto. El misterio cobró nueva relevancia en 1924, cuando un arqueólogo británico llamado Harold Watkins llegó a la isla para investigar las leyendas. Watkins, un hombre conocido por su escepticismo, inicialmente desestimó las historias de la maldición, considerándolas supersticiones locales. Sin embargo, durante su segunda expedición, él y su equipo encontraron un cofre enterrado a poca profundidad. Dentro, según sus notas, había documentos que describían la ubicación exacta del tesoro principal, pero antes de que pudieran excavar más, un extraño accidente ocurrió. Un derrumbe inesperado atrapó a 2 miembros del equipo, quienes murieron en el acto.
Watkins abandonó la isla poco después, afirmando que el lugar estaba condenado por fuerzas que no podemos comprender. Si estás disfrutando de este fascinante relato, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Más Allá. Tu apoyo es clave para que podamos seguir explorando los misterios más intrigantes de la historia. A lo largo del siglo XX, muchos aventureros y curiosos intentaron resolver el enigma de la isla del pirata, pero ninguno logró encontrar el supuesto tesoro. Lo que sí lograron fue sumar más historias a la ya rica mitología del lugar. En 1978, un equipo de buceadores afirmó haber encontrado un túnel submarino que conectaba una cueva en la isla con el mar abierto. Según ellos, el túnel estaba bloqueado por una puerta de piedra con inscripciones que no lograron descifrar. Sin embargo, durante el descenso al túnel, uno de los buceadores sufrió un colapso inexplicable y murió. Los sobrevivientes abandonaron la expedición y el túnel nunca fue explorado nuevamente. Una de las curiosidades más llamativas de esta historia es que, en 1994, un grupo de investigadores paranormales llevó equipos de grabación a la isla para tratar de captar evidencia de la maldición. Lo que encontraron fue inquietante. Las grabaciones de audio registraron voces en un idioma desconocido y el sonido de cadenas arrastrándose, aunque no había nadie más en la isla. Este evento fue documentado en un programa de televisión local, lo que reavivó el interés por el lugar, pero también generó miedo entre los pescadores que solían acercarse a la isla para faenar. Los locales creen firmemente en la maldición. Algunos dicen que el espíritu de Jean Lafitte aún ronda la isla, protegiendo su tesoro de los intrusos. Otros aseguran que los rituales que practicó el pirata invocaron entidades que quedaron vinculadas al lugar, convirtiéndolo en un punto de energía negativa. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la isla del pirata sigue siendo un lugar envuelto en misterio, con una historia que mezcla hechos históricos y elementos sobrenaturales de manera irresistible. Reflexionando sobre esta leyenda, es imposible no maravillarse ante el poder que tienen las historias para trascender el tiempo y convertirse en parte de la identidad de un lugar. La isla del pirata no es solo un pedazo de tierra en el Caribe, es un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que hay rincones del mundo que todavía escapan a nuestra comprensión. Tal vez el tesoro nunca sea encontrado, o tal vez su verdadero valor no radique en las riquezas materiales, sino en las preguntas que plantea y los relatos que inspira. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la maldición es real, o es simplemente una serie de coincidencias que alimentaron la imaginación de los habitantes y aventureros? El misterio de los niños de la Cruz del Mar, un enigma de la historia mexicana. En las costas del estado de Guerrero, México, existe una historia que, aunque pocos conocen, ha fascinado y aterrorizado a generaciones enteras. Se trata del caso de los llamados niños de la Cruz del Mar, un misterio envuelto en desapariciones, rituales extraños y fenómenos inexplicables que aún hoy intrigan a los investigadores y alimentan las leyendas de la región. Lo que hace esta historia tan perturbadora no son solo los relatos de los pobladores, sino también los registros históricos que confirman algunos eventos, dejando abierta la posibilidad de que algo mucho más oscuro haya ocurrido. La historia comienza en el año 1852, cuando una embarcación pequeña llamada la Providencia zarpó desde Acapulco con destino a un puerto comercial cercano. A bordo iban 18 personas, entre ellos 5 niños que viajaban con sus familias para comenzar una nueva vida en tierras más fértiles. Según los registros de la época, el clima era favorable y el trayecto no debía tomar más de 2 días. Sin embargo, la nave nunca llegó a su destino. Durante semanas, los habitantes de las comunidades costeras buscaron sin éxito algún rastro de la Providencia. Finalmente, se dio por perdida,
y la tragedia quedó como una más de las tantas historias de naufragios en la región. Lo que nadie esperaba era que, meses después, los cuerpos de los adultos fueran encontrados en las playas cercanas a Coyuca de Benítez, en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, lo más extraño es que los niños nunca aparecieron. Esto desató todo tipo de teorías y rumores. Algunos decían que los pequeños habían sobrevivido y habían sido capturados por una tribu aislada que vivía en los manglares. Otros hablaban de naufragios provocados por piratas que secuestraban a los niños para venderlos como esclavos en mercados clandestinos. Pero el misterio se profundizó cuando los pescadores comenzaron a reportar avistamientos extraños en el mar. En 1853, varios hombres afirmaron haber visto figuras infantiles caminando sobre el agua en las noches de luna llena. Según ellos, los niños parecían buscar algo, y su comportamiento no era humano. A veces, cantaban una melodía incomprensible que los testigos describieron como hipnótica y perturbadora. La noticia se esparció rápidamente, y los pobladores comenzaron a llamar al área la Cruz del Mar por la forma en que las olas rompían, creando una cruz perfecta en el agua. En poco tiempo, el lugar fue evitado por los pescadores, quienes temían atraer a los espectros de los niños desaparecidos. Un dato que muchos desconocen es que en 1864, un explorador británico llamado Arthur Thompson llegó a la región interesado en documentar los relatos. Según sus diarios, encontró en los manglares restos de altares rudimentarios con figuras hechas de conchas y ramas que representaban cruces. Thompson escribió que los lugareños hablaban de una secta desconocida que realizaba sacrificios humanos para aplacar a los espíritus del mar. Aunque no encontró pruebas concretas, su relato alimentó aún más las teorías de que los niños de la Providencia habían sido víctimas de un ritual oscuro. Durante el siglo XX, el misterio de los niños de la Cruz del Mar tomó un giro más siniestro. En 1956, un grupo de jóvenes exploradores decidió acampar cerca de las playas donde habían ocurrido los avistamientos. Según los testimonios de los sobrevivientes, durante la segunda noche, comenzaron a escuchar risas infantiles provenientes del agua. Al acercarse a la orilla, vieron pequeñas huellas en la arena que se dirigían hacia el interior del mar, pero no había rastros de personas. Esa misma noche, uno de los exploradores desapareció sin dejar rastro, y su cuerpo jamás fue encontrado. Este incidente atrajo a investigadores paranormales de todo el país, quienes llevaron equipos para tratar de captar algún fenómeno. Aunque algunas grabaciones registraron sonidos extraños, nunca se logró una explicación definitiva. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Más Allá. Historias como esta nos conectan con los misterios más profundos de nuestra historia, y con tu apoyo podremos seguir explorándolos juntos. Otro aspecto inquietante de este caso ocurrió en 1982, cuando un niño llamado Esteban desapareció mientras jugaba cerca de las mismas playas. Sus padres, desesperados, buscaron durante días con la ayuda de toda la comunidad. 3 días después, Esteban apareció en el mismo lugar donde había desaparecido, pero estaba completamente desorientado y no recordaba nada. Lo único que pudo decir fue que los niños de agua lo habían cuidado. Lo más desconcertante fue que el niño llevaba en la mano una pequeña cruz hecha de conchas, similar a las descritas por Arthur Thompson más de un siglo atrás. Este evento reavivó el interés en el caso, y nuevamente surgieron especulaciones sobre la naturaleza sobrenatural de las desapariciones. Algunos teóricos han planteado la posibilidad de que la Cruz del Mar sea un lugar donde se producen fenómenos electromagnéticos similares a los del Triángulo de las Bermudas, lo que explicaría las desapariciones y los avistamientos. Otros creen que el área está marcada por un evento traumático,
y que las almas de los niños siguen atrapadas, buscando cerrar un ciclo que quedó incompleto. Los más escépticos sugieren que todo se trata de historias exageradas y coincidencias que han crecido con el tiempo. Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudio ha logrado dar una explicación satisfactoria. Lo que sí es innegable es el impacto cultural de este misterio en las comunidades locales. La historia de los niños de la Cruz del Mar se ha convertido en una leyenda transmitida de generación en generación, y muchas familias aún cuentan anécdotas de encuentros inexplicables cerca del agua. Incluso hay quienes, al navegar por esas aguas, dejan ofrendas como juguetes o dulces para apaciguar a los espíritus. Reflexionando sobre esta historia, nos enfrentamos a preguntas inquietantes. ¿Qué ocurrió realmente con los niños de la Providencia? ¿Son los avistamientos producto de la imaginación o hay algo más allá de lo que podemos comprender? Este misterio nos recuerda lo poco que conocemos sobre el mundo que nos rodea y cómo los eventos trágicos pueden dejar huellas imborrables tanto en la historia como en nuestras creencias. El enigma de la Cueva de los Tallos, misterios ocultos en las profundidades de Ecuador. En el corazón de la selva ecuatoriana, envuelta por una densa vegetación y el sonido constante de la naturaleza, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos de América Latina, la Cueva de los Tallos. Este impresionante sistema de cuevas no solo es conocido por su majestuosidad geológica, sino también por las historias que lo rodean, que incluyen leyendas ancestrales, teorías sobre civilizaciones perdidas y eventos inexplicables que han atraído a exploradores, científicos y buscadores de lo desconocido durante décadas. El nombre de la cueva proviene de los tallos, unas aves nocturnas que habitan en su interior y que son veneradas por los pueblos indígenas de la región. La Cueva de los Tallos, ubicada en la provincia de Morona, Santiago, ha sido considerada sagrada por la comunidad Shuar, quienes creen que este lugar es una conexión directa con el inframundo. Según su tradición, las cuevas no solo son un refugio natural, sino un portal hacia otras dimensiones, protegido por guardianes espirituales. La fascinación moderna por la Cueva de los Tallos comenzó en la década de 1960, cuando el explorador húngaro-argentino Juan Morís afirmó haber descubierto en su interior una biblioteca metálica, formada por placas grabadas con símbolos que, según él, pertenecían a una civilización avanzada que habitó la Tierra mucho antes de la historia conocida. Morís aseguró que estas placas contenían conocimientos sobre el origen de la humanidad y secretos tecnológicos que superarían incluso a nuestra era moderna. Aunque nunca presentó pruebas concluyentes, su relato atrajo la atención de arqueólogos, aventureros y conspiracionistas de todo el mundo. Uno de los episodios más famosos relacionados con la Cueva de los Tallos ocurrió en 1976, cuando una expedición internacional liderada por el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, visitó el lugar. Esta expedición, que contó con la participación de científicos, ingenieros y militares, buscaba explorar las profundidades de la cueva y confirmar o desmentir las afirmaciones de Morís. Aunque los resultados oficiales no revelaron evidencia de la biblioteca metálica, los participantes documentaron la existencia de enormes galerías, pasadizos perfectamente rectos y estructuras que parecían haber sido moldeadas por manos humanas, lo que desató aún más especulaciones sobre su origen. Si estás disfrutando de esta fascinante historia, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Más Allá. Con tu apoyo, podemos seguir explorando los misterios más impactantes de nuestra historia. La teoría más intrigante sobre la Cueva de los Tallos es la que sugiere que fue creada por una civilización desconocida, mucho antes de que los seres humanos comenzaran a registrar su historia. Algunos investigadores han señalado similitudes entre las formaciones de la cueva y otras estructuras antiguas,
como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en Perú, lo que ha llevado a teorías sobre una conexión entre culturas separadas por miles de kilómetros y años. Los más osados incluso sugieren que la cueva podría ser obra de seres extraterrestres, quienes habrían dejado su conocimiento en la biblioteca metálica mencionada por Maurice. Por otro lado, los científicos han intentado explicar las particularidades de la cueva desde un punto de vista geológico. Algunos argumentan que las formaciones aparentemente artificiales podrían ser el resultado de procesos naturales poco comunes, como la erosión de minerales específicos a lo largo de millones de años. Sin embargo, esta explicación no ha logrado convencer a quienes han experimentado de primera mano la sensación de estar en un lugar que parece haber sido diseñado con un propósito. Un aspecto que añade aún más misterio a la Cueva de los Tallos es la cantidad de relatos sobre eventos inexplicables que han ocurrido en su interior. Desde fallos en equipos electrónicos hasta visiones de figuras humanoides, los testimonios de quienes han entrado en la cueva son tan variados como inquietantes. Algunos exploradores afirman haber sentido una presencia que los vigilaba constantemente, mientras que otros describen haber escuchado voces o sonidos que no tienen una fuente aparente. Además, la comunidad Shuar continúa protegiendo la cueva como parte de su herencia cultural y espiritual. Según ellos, cualquier intento de revelar los secretos de Tallos sin el debido respeto puede tener consecuencias graves. De hecho, muchos creen que las tragedias y accidentes ocurridos durante las expediciones son una forma de advertencia de los guardianes espirituales de la cueva. La Cueva de los Tallos ha dejado un impacto profundo no solo en quienes la han explorado, sino también en la imaginación colectiva. Este lugar encapsula la fascinación humana por lo desconocido y la posibilidad de que nuestra historia sea mucho más compleja de lo que hemos creído hasta ahora. Ya sea que la biblioteca metálica exista o no, lo cierto es que la cueva guarda secretos que quizás nunca sean completamente revelados, alimentando así el eterno misterio que la rodea. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarnos en este fascinante viaje hacia los misterios que han dejado huella en nuestra historia. Si este contenido te intrigó tanto como a nosotros, te invito a dejar un like para ayudarnos a seguir creciendo y compartiendo más historias como esta. No olvides suscribirte a Ecos del Más Allá y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de los enigmas, teorías o relatos que tenemos preparados para ti. Tu participación es clave para mantener viva esta comunidad de exploradores de lo desconocido, así que no dudes en dejar tus comentarios con teorías, ideas o temas que te gustaría que investiguemos en el futuro. Comparte este video con aquellos que también sienten curiosidad por los secretos del pasado, porque juntos podemos llegar más lejos en este viaje de descubrimiento. Recuerda, las respuestas no siempre están a la vista, pero aquí, en Ecos del Más Allá, siempre buscaremos iluminar las sombras de lo inexplicable. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo episodio.